está, sí, ahí creo que paró un poco, pero bueno, resto se unirá después, pero muchísimas gracias a todos por estar aquí, muy bienvenidos. Me alegro ver ahí varios nombres porque lamentablemente no veo las caras, así que buenísimo tenerlos por acá. Y al panel que hoy día nos acompaña también, que estamos con Katy Barclay, Francisco Prat y Axel Christensen. Después los voy a presentar con sus extensos currículum antes que empecemos el panel de conversación. Pero más que nada hoy día nos convoca un tema muy importante, que es poder hablar y ponerle foco a las G de los ESGs, que muchas veces lo hablamos, muchas veces lo pasamos por ahí, pero pocas veces nos paramos a detener o nos detenemos en ver qué es lo que realmente significa esta letra. La verdad es que muchas veces, y seguramente muchos de los que están acá han asistido a muchos seminarios de sustentabilidad. A mí misma me ha pasado muchas veces que me inscribo en charlas y que con lo primero que nos encontramos es que nos encontramos con un lindo panel de cambio climático, de medio ambiente, los que son temas muy, muy importantes, pero pocas veces nos detenemos a hablar de esta G de los ESGs, y es por eso que nosotros también, como BH Compliance, hemos decidido lanzar un producto que se llama G-Metrix para poder medir esta G. Y más que para medirla, es para poder darle visibilidad dentro de las empresas. Porque muchas veces la dejamos de lado, nos olvidamos, ni siquiera entendemos muy bien lo que es. Así que antes de partir con nuestro panel con tan importantes invitados y con mucha experiencia en el tema y poder hacerle las preguntas, quiero partir por presentarles qué es esto y por poner un poco el contexto, en el fondo poder dar la introducción, y después vamos a tener un panel de conversación donde vamos a poder también todos ustedes ir haciendo preguntas. Por favor, vayan mandándolas en la sección preguntas y respuestas, y la idea es que podamos tratar de, más que solucionar dudas, de entender cómo se aplica todo esto también al mundo real, cómo se aplica en las empresas. Hemos definido la duración de 1 hora, así que a las 10 de la mañana en Chile y Argentina, 8 de la mañana en Colombia, porque Francisco nos acompaña desde Colombia, así que está a las 7 de la mañana. Con Axel estamos en Miami, así que 9 de la mañana hora nuestra, estaremos cerrando para que se puedan programar. Les voy a compartir primero qué es G-Metrix y en qué nos basamos para poder lanzarlo antes de que podamos llegar o pasar a la conversación. Espérenme un segundo. Aquí estamos. Como ven, nos fuimos muy innovadores con el logo, seguimos con la misma línea de BH Compliance, pero ¿por qué es un tema que nos lleva dando tiempo o que nos lleva dando vuelta mucho tiempo en la cabeza? La palabra sustentabilidad la venimos escuchando hace mucho tiempo, y es un concepto que claramente llegó para quedarse. Y si es que lo llevamos como a temas concretos, se ha traducido, y sobre todo desde la empresa, cómo se aborda la sustentabilidad, porque obviamente nos podemos ir a las Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero si es que los llevamos desde el punto de vista de la empresa, esto se ha transformado en estas 3 letras de ESG, de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, donde la E incluye todo el tema ambiental, la S incluye principalmente el tema persona, y gobernanza, que debería incluir la gobernanza de la compañía y todo lo que se refiere a gobierno corporativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y les pido acá que hagan el ejercicio. Busquen en Google la palabra sustentabilidad. Búsquenlo en inglés, búsquenlo en castellano, búsquenlo en el idioma que quieran, y se van a encontrar con una pantalla completamente verde. ¿Por qué? Porque lo hemos llevado a los temas ambientales. Hoy día los que están en Chile pueden ver el diario financiero, sale un artículo interesante sobre cómo el gobierno de Chile está, o cómo en Chile se está invirtiendo en bonos verdes. Se habla de criterios ESG, incluso si es que lees la noticia parte hablando de ESG, te los traduce, te dice ambientales, sociales, gobernanza, y después de ahí en adelante el ministro Marcel empieza a hablar sobre bonos verdes, y todo lo que se habla es verde, y por lo tanto se está llevando el concepto solamente a lo verde. Ojo que no estoy diciendo que lo verde sea malo. Lo que estoy diciendo es que muchas veces este verde no está sustentado o no está en la base
de pensar antes en la estrategia, pensar qué es lo que queremos y basarlo en la gobernanza de la empresa. Muchas veces yo incluso he tenido discusiones, como ustedes saben, en BH Compliance estamos full en el tema anticorrupción, es decir, ¿qué sacamos con que una empresa tenga huella de carbono cero si finalmente la empresa es corrupta? Que ojo que eso pasa en el mundo, pueden googlear connotadas empresas donde han pasado estos temas. Y nos empezamos a encontrar con esto, que finalmente lo que termina haciendo es bajar la confianza de la ciudadanía. Todos sabemos que si no existe confianza y si la confianza está baja, se debilitan las instituciones, se debilita en el fondo como este rayado de cancha que tenemos como sociedad y por lo tanto cuando ya no creemos en nada, pocas esperanzas quedan. Y esto ha pasado lamentablemente con varias empresas, donde han lanzado estrategias gigantescas verdes, como en este caso Volkswagen, que lanza sus emisiones cero, y que era una empresa que era amiga con el medio ambiente, y al mismo tiempo falsea el medidor para poder entrar a países como Estados Unidos porque consideraba que la norma de Estados Unidos era muy estricta. O H&M, que lanzó toda una línea llamándola sustentable y le hicieron retirar la línea porque decían que la empresa finalmente, que no era así, que finalmente era un concepto de marketing. O nuestra amada IKEA, que acaba de llegar a Chile, también en algún momento hizo estrategias muy, muy fuertes contra, o sea, se llamó sustentable con campañas de publicidad muy grandes y después se descubrió que talaba árboles ilegales en Ucrania, obviamente hoy día no podría hacer eso. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Y si es que lo llevamos a la conversación, hoy día lo que está pasando es que la gobernanza no existe, esta G no existe. Hoy día cuando hablamos de sustentabilidad, mucho medio ambiente, algo social, o que lo terminamos llevando como a la parte personas, pero la mayoría, o esta parte de gobernanza prácticamente no existe, siendo que debería estar al medio. Hace algunos meses yo lancé este movimiento por la G, para que ojalá pudiéramos cambiar la letra, ojalá que la G pueda ser la letra que vaya primero, porque la tendencia mundial, y ojo que este no es un tema que pasa solamente en Latinoamérica, pero mundialmente se ha dado a que la E finalmente es la letra más binaria de todas. Como la E es la letra más binaria, en el fondo es donde yo puedo medir si tengo electromovilidad o no, puedo medir si tengo huella de carbono cero o no, o qué niveles tengo, puedo medir qué porcentaje estoy contaminando, etcétera, es la que nos ha llevado a que cuando decimos que una empresa es sustentable, solamente se esté basando en esta E. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que rellenando formularios, rellenando encuestas para ver si son sostenibles, sustentables, les empiezan a hacer miles de preguntas de reciclaje que a veces ni siquiera se aplican a algunas industrias? O sea, seamos conscientes, obviamente que una minera tiene temas medioambientales mucho más grandes de los que puede tener una empresa financiera, donde está, sí, puede hacer cosas, tal vez cambiando las ampolletas y poniendo luces LED, pero donde pueden hacer temas mucho más grandes, tal vez, no en la contaminación que ellos están generando, sino cómo pueden terminar impactando al mundo. Y ahí Katy después nos va a contar algunos ejemplos interesantes también, o experiencias que le han tocado en bancos. Y después, bueno, esta G muchas veces no se toma en cuenta porque no se mide, es más difícil, y por eso que, bueno, nosotros quisimos crear este movimiento por la G, que ojalá que la G vaya primero, porque finalmente la G es lo que sostiene a la S y a la E. Sin G, sin estrategia, sin un propósito claro, no existe S y E. Y finalmente la G, si la tratamos de definir, o al menos para mí, es por qué hacemos lo que hacemos, en el fondo el por qué que hay detrás. Y es toda esta correlación que existe entre los valores, el propósito y la misión que tiene una empresa. Y si es que como empresas no nos basamos en esto, es muy difícil que seamos capaces de mirar el largo plazo y hoy día, en contextos de crisis, tomar decisiones que nos impacten. Ustedes me podrían decir, bueno, todas las empresas tienen valor. Y seguramente si buscamos en la página web, en todas vamos a encontrar valores. Pero ¿cómo realmente estamos viviendo esos valores y esos valores son reales o no? Les aseguro que nos metemos a cualquier página web y vamos a encontrar honestidad, responsabilidad, transparencia, que terminan siendo palabras comunes y muchas veces no las vivimos. Yo hice un ejercicio cuando fue el COVID, ¿se acuerdan que muchas empresas cambiaron su giro al día siguiente para poder operar? Yo me metí a la página web de esas empresas. No saben los valores maravillosos que declaraban esas empresas en sus códigos éticos. Si realmente hubieran estado siguiendo esos valores, no hubieran
cambiaba su giro al día siguiente para poder operar. Entonces, muchas veces, lamentablemente, estos valores se nos terminan quedando pegados en un pizarrón, en un lindo cartel, con lindos colores, o en un código ético guardado en un cajón, pero muchas veces no los vivimos y no están correlacionados a la estrategia. Y esa es la invitación que nosotros les queremos hacer hoy día. Acá haciendo un poco del porqué de esto. Existen estándares mundiales y ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué quieren lanzar otro? La verdad es que, humildemente, G-Metrix no pretende convertirse en uno de estos indicadores. Al revés, estos indicadores son estándares mundiales. Hoy día uno de los más usados es este SASB, donde mezcla todo esto, ESG, y hace ciertas preguntas, y existen miles de instituciones que los miden, pero los mezclan todos y pocas veces le dan visibilidad. En el fondo, estos estándares o estos medidores se terminan transformando en listo, en el check. Acá estoy, ya, pero lo que nosotros buscamos es una herramienta para las empresas, para poder darle visibilidad y para que efectivamente se pueda trabajar. En el caso de Chile, gracias al lanzamiento de la norma 461, que incorpora todos los temas de sostenibilidad y gobierno corporativo en la memoria anual, donde las sociedades anónimas desde este año van a tener que empezar a reportar, incluso la CMF entrega toda una guía de cómo se tiene que reportar. Esto también puede ser muy útil, porque efectivamente todos estos criterios de gobernanza les van a poder dar visibilidad, y más que escribir una linda historia en narrativa, los van a poder contar. Y ojo que acá no se pretende que sea, que en el fondo que sea todo perfecto el primer año. Lo que se pretende es poder tener visibilidad, saber lo que es y desde ahí poder empezar a medir. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en el Foro Económico Mundial. Acá no es la idea de inventar la rueda y claramente no vamos a empezar a decir esto es. Foro Económico Mundial a principios de este año sacó un paper donde, juntando todos estos estándares, todas estas mediciones que les mostraba antes, decía, bueno, desglosemos la G. Y la desglosaba en estos 13 puntos, que ustedes podrán decir, como que esto se ve demasiado, ¿cómo lo llevo? Pero al menos esto nos da como una foto, al menos, de poder decir, bueno, esto es. ¿Cómo estoy trabajando en cada uno de estos temas? En la ética en los negocios, en la transparencia, la anticorrupción e integridad, en la estrategia tributaria, en el manejo de la cadena de suministro, en mis prácticas competitivas, la composición del directorio, el riesgo de manejo de crisis, compromiso con los stakeholders, en el liderazgo corporativo, la asignación de recursos, la estructura de incentivos. Ojo que este tema es crucial. Para poder tener una buena estructura de incentivos necesito tenerla linkeada con mi propósito, con mi misión y con mis valores. O sea, eso es lo que te dice esto. Y la responsabilidad política, cómo es mi relación con los políticos, etcétera. Entonces, si es que lo que nosotros tratamos de hacer fue decir, bueno, vamos desglosando estos 13 puntos. ¿Qué son los 13 puntos? Y cómo una empresa puede ir trabajando en cada uno de estos, y tal vez que alguna la puedo dejar para más adelante y decir, no, la verdad es que este tema no es prioridad al momento, pero cómo somos consecuentes con esto. Porque muchas veces, y les aseguro que si nos hacemos en el fondo como el autoanálisis, así como el examen de conciencia, tal vez que podemos tener un departamento de sustentabilidad gigante en nuestra empresa y podemos estar trabajando en ello, pero tal vez que cosas tan básicas, que ojo, que no se necesita una inversión gigantesca, que no se necesita cambiar la planta, que no simplemente que significa un cambio en políticas, un cambio en seguir, un cambio en la estructura de incentivos, un cambio en el cómo estamos haciendo las cosas, puede traer beneficios gigantes para la empresa. Y sobre todo porque esto, ¿qué es lo que pone? La visión de largo plazo, no la visión de corto plazo. Es muy difícil hoy día que un gerente general, que un CEO, tome una decisión que en el corto plazo incluso podría llegar a perjudicar a la compañía, pero que hace que la compañía sea sostenible en el largo plazo, si es que eso no está ligado a su estructura de incentivos, porque sería suicida, obviamente, y todos somos seres humanos y todos también estamos pensando en nuestro bienestar. Entonces nosotros pescamos estos 13 puntos y dijimos, bueno, esto va a ser muy difícil completarlo desde el punto de vista de una empresa. ¿Cómo una empresa o cómo ponemos a una persona a completar todo esto? Porque nadie tiene toda esta información en la palma de su mano. En el fondo, nadie dentro de la empresa, ni siquiera que uno podría decir, bueno, el gerente general, sí, tal vez podrá tener nociones de algunos, pero no sabe todo con lujo de detalle. Dijimos, bueno, esta información le corresponde a distintas áreas, a distintos departamentos dentro de la empresa. ¿Hay alguna información que la maneja o que el responsable es recursos humanos? Hay información donde efectivamente el responsable es el gerente general, otra donde es el directorio, otra donde es el área de compliance, auditoría, legal, procurement, asuntos públicos, el área comercial, el área de finanzas, etcétera. O sea,
todas las áreas de la empresa contribuyen con un granito de arena a esto. Y incluso acá les hago una invitación. Ojalá que los departamentos de sustentabilidad, las empresas que los han armado, sean unos coordinadores de todo esto. Es decir, bueno, ¿cómo manejo todos los ESGs? Pero no son los dueños de eso, porque los dueños son otras áreas. Otras áreas manejan a las personas dentro de la empresa, otras áreas manejan cómo van a ser las relaciones, a dónde se están haciendo las inversiones, cuál va a ser mi estrategia comercial, etc. Y creamos este Gmetrics, que funciona de una forma muy simple. Acá hay como un ejemplo, está cargado en una plataforma donde efectivamente se dan distintos permisos a estas distintas personas dentro de la compañía. Y se van, parte obviamente con un cuestionario, donde cada persona va contestando preguntas, pero luego el mismo sistema va pidiendo que se vayan cargando evidencia. En el fondo el mismo sistema es el que va diciendo, bueno, perfecto, la empresa tiene una declaración de valores y propósitos, cárguemela. Aquí está. La empresa linkea esto a sus incentivos, cargue la evidencia. Y se va pidiendo que se vaya cargando la evidencia, cosa de asegurarnos que este no se transforma en un lindo checklist donde contestamos todo que sí, sino que efectivamente es real. Y con esto se va auditando. Nuestro equipo revisa la evidencia, se levantan comentarios para revisión, se levantan planes de acción y después se reparte, se entrega un reporte por tópico y agregado. Y más o menos este reporte se ve así, donde están cada uno de estos puntos y cuál es el porcentaje de cumplimiento. Muy poco creativos que le pusimos a todo 10, pero efectivamente, tal vez que algunas empresas se van a dar cuenta y van a decir, bueno, nosotros en composición del directorio lo tenemos súper desarrollado y por lo tanto que en composición del directorio vamos a estar súper bien o vamos a estar súper mal, pero tal vez que en manejo de la cadena de suministro es un tema que no lo estamos manejando y que nos falta. Pero la gracia de esto es poder dar visibilidad, poder decir, bueno, cada uno de los que compone cada uno de estos, ¿cómo estamos? ¿Cumple? ¿No cumple? Pero más allá que para salir, en el fondo a decir, sí, no cumplo con esto, es para manejo interno. Es para poder decir internamente, bueno, este año no cumplimos, pero el próximo año sí. Tal vez que para el próximo año nos vamos a concentrar en 3 de estos cuadraditos. ¿Cuántas veces nos pasa que en el ítem composición del directorio, listo, hoy día, que además que a mí esto todavía como que cuesta creerlo, pero pasa mucho en Chile, que es, diversidad es tener una mujer en el directorio, ya, diversidad. Ni siquiera tener mujeres en el directorio ni siquiera debería ser diversidad, porque en verdad somos la mitad del mundo. Debería ser tener distintos backgrounds, distintas nacionalidades, distintas experiencias, distintas culturas. O sea, eso debería ser realmente lo que es diversidad, más allá que solamente tener mujeres o no. Obviamente que en el contexto de cada país y dependiendo cómo esté cada país, esto va a ir cambiando. O sea, si es que nosotros llegáramos en Europa, porque lo estamos lanzando mundialmente, estamos partiendo por Latinoamérica, pero esto también está presentado al Foro Económico Mundial. Si es que en Europa yo digo diversidad es tener mujeres en el directorio, van a decir, pero ¿de qué país viene usted a decirme esto? Esto no es diversidad. Entonces, por lo tanto, obviamente que esto a cada país, y lo interesante es que cada uno de estos reportes, aparte de poder viendo la evolución, que ojalá sea hacia arriba, no hacia abajo, pero efectivamente lo importante de cada uno de estos reportes y por tópico, también es tener el racional detrás. Es decir, sí, tal vez que están en 20% porque resulta que la mejor práctica es esta, o incluso podría ser la mejor práctica en Europa es esta, la mejor práctica en Latinoamérica es esta, y poder tener cuál es el racional o qué es lo que efectivamente hay detrás de cada uno. Entonces, con eso los quiero dejar antes de pasar a nuestro panel de conversación con esto, con esta frase, porque realmente, no mía, es de Gandhi, pero creo que muchas veces lo olvidamos. Y creo que esto lo tenemos que tener en cuenta. En el fondo, nuestras creencias se convierten en nuestros pensamientos en palabras, las palabras en acciones, las acciones en hábitos, los hábitos en valores y los valores en el destino. Y yo creo que esto muchas veces lo olvidamos, creo que hoy día y sobre todo post-COVID, contexto de crisis, lo que estamos viviendo, hemos dejado muy de lado los valores. Y ojo que acá estoy hablando en el fondo de cómo traspasamos estos valores efectivamente a las empresas y los llevamos a la misión, más allá de lo que les decía de poder tenerlos solamente en un papel. Así que con eso los quiero dejar, de preocuparnos de este cómo, para que podamos aprovechar a este tremendo panel que tenemos y podamos empezar con una conversación sobre estas letras G. Así que antes de
antes de partir los quiero presentar, porque efectivamente todos tienen unos currículos muy largos. La mayoría ya los conoce, pero creo que es importante que sepamos también un poquitito de su background. Bueno, voy a partir por Katy. Katy Barclay es licenciada de la Universidad de Georgetown en Economía Internacional. Estuvo más de 23 años trabajando en banca, en lo que hoy es JP Morgan Chase. Actualmente es principal de asesorías QSB, es una firma de asesorías estratégicas, y es miembro de muchos directorios, pero entre ellos Austral Capital, Geomar, Banco Interamericano de Finanzas en Perú, y es past president también de la Fundación Panamericana de Desarrollo, vicepresidenta del directorio de la Fundación Adolfo Ibáñez, miembro del directorio de la Fundación de la Universidad Adolfo Ibáñez, es consejera del Centro de Estudios Públicos, presidente del Consejo Endeavor Chile, past presidente de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio y hoy día también directora, donde ahí compartimos, estamos juntas en el directorio de AmCham, y también es past presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio de América Latina y el Caribe. Bueno, y es una mujer muy influyente, también una mujer que ha abierto muchas puertas y que al resto de las mujeres en directorios, pero más que eso también que ha impuesto una visión, y Katy, yo admiro mucho de ti, muy disruptiva muchas veces, en temas donde a veces podemos estar cómodos en las empresas, donde podemos decir, bueno, si así funciona, todos lo hacen, pero Katy nunca ha tenido miedo de decir lo que ella piensa y traer también estas mejores prácticas de afuera por siempre haber estado muy relacionada con un mundo muy internacional. Bueno, Axel Christensen, muchas gracias por estar aquí, Katy. Axel Christensen, que también es un rockstar de BlackRock, tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Hoy día es el director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock. Y no olvidemos que BlackRock, aparte de ser la mayor administradora de fondos del mundo, fue la primera, me atrevo a decir, y ahí Axel después lo puedes corroborar, pero en empezar a hablar de ESG desde las inversiones. ¿Se acuerdan que antes yo hablaba, mientras no tengamos incentivos es imposible que hagamos el cambio? BlackRock lo hizo desde el mundo de las inversiones. Bueno, ya anteriormente ha tenido otros cargos en el mundo financiero, como en Cruz del Sur, en Moneda, en AFP Cuprum, en Citi, y también ha sido director de empresas como ASGener, ENAP, entre otras. Fue miembro del Comité de Reforma de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda entre el 2010 y el 2018, consejero asesor presidencial de la Reforma de Pensiones en el 2006, es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y también tiene un MBA en la Universidad de Stanford. Actualmente está basado en la oficina de Miami de BlackRock, así que gracias Axel por estar tan temprano acá con nosotros. Y está a cargo y tiene toda la sensibilidad del mundo financiero, así que le vamos a hacer muchas preguntas también respecto a eso. Y Francisco Javier Prada, que nos acompaña desde Colombia, donde son las 7 de la mañana, así que muchas gracias, Francisco. Actualmente es oficial senior del Gobierno Corporativo de la Corporación Financiera Internacional, IFC, y del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, donde participa evaluando el riesgo de gobierno corporativo en operaciones de inversión, brinda asistencia a gobiernos sobre las regulaciones, estándares de gobierno corporativo, también presta asesoría a empresas para el mejoramiento de su gobierno corporativo y lidera muchas actividades para el desarrollo de la capacidad local y gobierno sobre gobierno corporativo. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialidad en legislación financiera en la Universidad de los Andes, es MBA del Colegio de Superiores CESA y durante más de 18 años ha trabajado con aspectos relacionados al gobierno corporativo. Francisco tiene mucha experiencia en este tema y también lo interesante es que tiene una experiencia muy global, nos puede contar qué es lo que ha estado pasando en el contexto latinoamericano, así que vamos a aprovechar al máximo este gran panel. Muchas gracias a los tres por estar acá hoy día con nosotros y poder darse el tiempo para poder hablar de estos temas tan importantes. Les recuerdo que vayan haciendo preguntas. Nosotros acá también tenemos unas preguntas preparadas por mientras que esperamos que vayan llegando las suyas. Voy a partir por Katy, pero también todos, la idea es que generemos una conversación, así que podemos ir, vayan interrumpiendo o aportando a la conversación. Bueno, Katy, vivimos hoy día en un contexto de crisis mundial, económica, geopolítica. Estábamos hablando también, antes de empezar, el impacto que está teniendo esto hoy día en Latinoamérica en general, el impacto mundial en el fondo.
pero donde las empresas están cada vez expuestas a más riesgos que pueden llevarlas a desviarse de este propósito. O sea, podemos tener las mejores intenciones, pero si por algún lado tengo que sobrevivir, porque el contexto que está pasando en el mundo me pone en peligro de supervivencia, se va haciendo cada vez más difícil. Entonces, para ti, ¿cuál sería la primera medida que hoy día deberían tomar desde la gobernanza las empresas para poder enfrentar esta situación? Katy, estás en mute. Esa es la palabra más típica de la pandemia después de 2 años. Muchas gracias, Susana, por la invitación y por estar con el grupo hoy día sobre un tema de mucha importancia y cada día más importancia para las empresas. La pregunta es muy importante hoy día, porque por muchos años lo que ha empujado las compañías ha sido económico y los asuntos geopolíticos han sido de segundo nivel de importancia. Hoy día, con la pandemia y con las tensiones que existen en el mundo, yo creo que la geopolítica ha tomado una relevancia mucho más importante. Genera mucho más volatilidad en cosas. Entonces, eso hace mucho más importante que las compañías saben por qué existen y dónde quieren llegar, por qué existen. ¿Cuáles son los valores que apoyan esta existencia que tienen? Porque la tendencia, como tú mencionaste, es que viene algo muy importante, un tema de crisis, y que uno gira simplemente para sobrevivir. Obviamente uno tiene que sobrevivir, pero el cómo uno sobrevive es importante. Y el propósito y los valores que definen una compañía ayuda a determinar cómo hacer este giro y asegurar que este giro está mirando hacia el largo plazo y no solamente el corto plazo. Y eso es sustentabilidad. Porque si uno está enfocado en lo que va a pasar en los próximos 2 meses, uno no puede estar seguro que va a estar en los próximos 12 años. Entonces, para hoy día, la gobernanza, tener claro quién uno es, por qué existe y dónde quiere estar en largo plazo y bajo cuáles valores es tremendamente fundamental para salir bien de las volatilidades que existen, que son financieros, pero también son geopolíticos. Entonces, para mí es mucho más importante tener claro, ser accountable, transparente y responsable frente a la sociedad en este contexto que estamos viviendo. Muchas gracias, Katy. La verdad es que es un temazo porque se va a venir peor. O sea, en el fondo el contexto que estamos viviendo hoy día es el inicio de un mundo también que está cada vez más incierto. O sea, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en escenarios de incertidumbre y por lo tanto es muy cierto lo que dice. Bueno, pasando a Axel, ¿cómo lo han visto esto mismo desde BlackRock y cuál ha sido también el rol que ustedes han tenido en los mismos criterios ESG en la estrategia de negocio? Y cómo miden lo mismo que estaba comentando Katy antes, en el fondo, desde BlackRock hacia dónde invertir. ¿Se fijan también en el tema del propósito? Claro que sí, Susana. Y antes de comenzar con la respuesta, agradecer a la invitación a participar, y creo que es un tema fundamental y comparte plenamente que quizás hay que luchar por dar, digamos, un cambio en el orden del ESG y partir por allí, porque sin gobernanza es muy complicado, prácticamente imposible lograr que las otras dimensiones, tanto en lo social como en lo medioambiental, realmente tengan profundidad. Y efectivamente no se queden en lo superficial quizás de una campaña de marketing, incluso llegue a, digamos, a asuntos bastante más complicados que entiendo vamos a comentar más adelante. Pero quizás para algunos en la audiencia han estado familiarizados con unas cartas que manda la compañía, Larry Fink, a los gerentes generales, a los directivos de las principales compañías. Comenzaron con las del S&P 500 en Estados Unidos, pero después se fueron extendiendo a una mayoría de compañías globales. Y la motivación detrás de esas cartas, Susana, era precisamente nosotros somos un administrador de fondos que nos confían otras personas. Pueden ser instituciones muy grandes como
fondos soberanos o bancos centrales, o personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros que está, ¿no es cierto?, ahorrando, que está invirtiendo. Y en ese sentido somos fiduciarios. Nosotros representamos a esas personas y tenemos que velar que esas inversiones se rentabilicen, pero por cierto también se mantengan con adecuada seguridad. Entonces, en sus cartas que comenzaron en 2012, la intención era precisamente darle a entender a las compañías cuál era nuestro rol en representación de esos mandantes, de esas personas que nos confiaban sus ahorros, y en ese sentido, una gran mayoría de esas personas tenían horizontes de inversión de largo plazo. Entonces, nuestro interés era precisamente que las compañías pusieran el foco en cómo darle sustentabilidad, ciertamente financiera, pero también, y en la medida que fue avanzando en el tiempo, Susana, las cartas de Larry Fink fueron ampliando de alguna manera el ámbito de los temas, precisamente para incluir temas ya no financieros, y que hoy por hoy de alguna manera conocemos como ESG. Y aquí lo interesante, tú lo mencionaste bastante, digamos, la importancia de alguna manera de traspasar nuestros valores en la manera en que, digamos, podemos conducir las compañías y la importancia de tener propósito. Y la verdad que si bien nosotros reconocemos eso como una pieza fundamental en la manera que lo abordamos en BlackRock, donde la verdad que muchas de esas personas que nos confían sus recursos quieren de alguna manera alinear esas inversiones con sus valores, con sus principios, incluso con sus estándares éticos. Lo que hemos venido descubriendo en el camino, Susana, es que el ESG y particularmente la dimensión de gobernanza es central en cuanto a la creación de valor de la empresa. Entonces ya empieza a entrelazarse con este foco en lo financiero, ¿no es cierto?, en nuestro ámbito, ¿no es cierto?, que es manejar inversiones. Una compañía que no tiene un real, digamos, entendimiento, ¿no?, de cuáles son los impactos del cambio climático en su negocio. Puede ser mucho, tú mencionabas en algunas industrias es más notorio, en otras menos, también la dimensión social, y de alguna manera el hilo conductor, el que permite que las empresas entiendan cómo esas dos dimensiones le impactan y cómo generar, ¿no es cierto?, una acción permanente, bien estructurada, con los controles, con, de alguna manera, digamos, el poder llevar en detalle, está centrado en la gobernanza. Y nos tomamos muy en serio esto, tanto así que tenemos una unidad especializada, Susana, que se dedica a interactuar con las empresas precisamente para darles a conocer cuáles son nuestras visiones al respecto, donde la gobernanza digamos, que establece la compañía tiene un rol central. Nos interesa saber desde la composición de los altos directivos, comenzando por el directorio, donde, digamos, miradas diversas, experiencias, pero también expertizaje van a ser fundamentales, cómo esas decisiones se después permean en el resto de la institución, de la organización, cómo se controlan adecuadamente, cómo también se gestionan riesgos que tienen que ver con, y tú lo sabes bien, digamos, con respecto al cumplimiento, al estar seguro que las decisiones que se estén tomando estén dentro del marco de la ley, que se estén pagando todos los impuestos que sean los adecuados, y finalmente que las personas que hacen parte de esa institución compartan esos principios y a final de cuentas ese propósito. Es algo que nos interesa saber, y tanto así que hay un equipo, incluso uno enfocado en América Latina, que interactúa con las empresas, escuchando lo que tienen que decirnos, ciertamente, porque ellas, más que nosotros, conocen mejor las industrias y los sectores en los cuales se desempeñan, pero al mismo tiempo con un mensaje hacia ellas, hacia las empresas, respecto a cómo, y volviendo a digamos, nuestro rol de fiduciario, creemos que las empresas tienen que pensar respecto al impacto climático, a lo que llamamos, y digamos, muy conocido en el mundo de la minería, por ejemplo, lo que se conoce como el permiso o la patente social para operar, que de alguna manera es
un poco la luz verde que nos da el resto de la sociedad a las empresas en cuanto a nuestro aporte a ellas, no solamente a los inversionistas de recibir nuestra retribución financiera, sino que el aporte a la sociedad toda. Entonces, es algo que vuelvo a enfatizar, muy importante para nosotros. Queremos mantener un diálogo, y insisto, diálogo de dos direcciones, escuchar, pero también poder comunicarle a las empresas cuáles son nuestras expectativas, de qué manera vemos que ese rol fiduciario se expresa en cuanto a las necesarias estructuras de gobernanza que permitan, ¿no es cierto?, avanzar en lo medioambiental, en la parte social. Pero estoy de acuerdo contigo, Susana, hagamos una campaña, ¿no?, para que sea GES por ahí, digamos, GSE quizás, pero empecemos por la G. Buenísimo. Gracias, Axel. Y después vamos a seguir profundizando en las experiencias que han tenido con eso. Pero antes le quiero preguntar a Francisco la misma pregunta. ¿Cuál ha sido el rol de ustedes desde IFC en materias de ESG? Y también si les puedes contar a todos los que están acá también cuál es el propósito de IFC. Susana, muchas gracias. Yo quiero comenzar pues agradeciéndote por esta oportunidad de estar junto a un panel del talante de Katie y Axel. Seguramente con Axel nos vamos a ver a finales de diciembre, perdón, a comienzos de diciembre en la mesa redonda de Gobierno Corporativo de Latinoamérica. Y hago esa anotación porque parte de lo que nosotros hacemos como una institución, un inversionista de desarrollo, que tenemos un rol similar y distinto en cierta medida a lo que puede estar haciendo BlackRock, es básicamente impactar dos variables: disminuir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida. Y para eso hemos trabajado en los mercados emergentes desde hace mucho tiempo, a nivel global, en donde nosotros tenemos un marco, un framework, llamamos nosotros, de sostenibilidad, que tiene dos componentes importantes. Uno tiene que ver con el desempeño ambiental y social de las organizaciones donde invertimos. Nosotros invertimos en esos mercados en donde la liquidez local no permite el crecimiento de la organización, pero si solamente hiciéramos eso, pues no estaríamos haciendo desarrollo, sino que estamos buscando también impacto. Entonces, llevamos unos estándares como los ambientales y los sociales. Nosotros llamamos a estos los performance standards. Son alrededor de, digamos, 8 performance standards, en donde el primero es la administración de riesgo ambiental y social, pero no es suficiente esto, sino que también tenemos un marco de análisis, una metodología de análisis de la gobernanza corporativa. Es quizá una de las metodologías más antiguas, de las primeras que utilizamos a nivel de mercados emergentes y que utilizan todas las instituciones financieras de desarrollo, o la gran mayoría, y muchos de los inversionistas institucionales, en donde pues analizamos el gobierno corporativo. Hoy en día, y anoto, no hablamos de gobierno corporativo, hablamos de la gobernanza de la sostenibilidad. Y desde ese digamos, marco, tenemos una serie de programas para Latinoamérica en donde apoyamos a nivel regulatorio para, por ejemplo, modernizar los códigos de mejores prácticas. Muchos de los códigos que tenemos en Latinoamérica no están considerando el rol de los directorios frente a los temas ambientales y sociales. Sobre eso podríamos tener una enorme discusión, pero también generando la capacidad local, generando la capacidad de que haya una oferta y una demanda alrededor de la gobernanza de la sostenibilidad y la implementación de sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales. Ese es principalmente nuestro rol alrededor de los procesos de inversión. Y si pues hiciéramos un ejercicio, no un zoom, en la gran mayoría de los países donde estamos, pues básicamente lo que nosotros estamos haciendo es, durante el proceso de inversión, analizar cómo están cumpliendo nuestros clientes estas prácticas, y cuando encontramos que hay un gap, pues vamos a irlos acompañando en, digamos, en esa transición, para que al final podamos reportar ese relacionamiento entre precisamente lo que han mencionado acá: propósito, visión, recepción de recursos y generación de un impacto positivo. Un impacto positivo bajo lo que llamamos también la doble materialidad. Pero pues me quedo aquí porque sé que hay muchos temas interesantes que discutir. Buenísimo, Francisco. Muchas gracias y increíble también el rol que está jugando IFC en esto y sobre todo poniéndolo sobre la mesa.
Katy, me gustaría que nos comentaras ejemplos, porque tú tienes mucha experiencia práctica, no solamente participando en directorios, sino que también asesorando a directorios en estos temas. Para ti, ¿cuáles son las características que distinguen a un directorio que está mirando estos temas versus a unos versus a otros directorios que no tienen interés? Y también me gustaría que nos contaras ejemplos prácticos que sí te ha tocado con directorios que se han subido a este carro en el fondo y han estado mirando más en largo plazo. Gracias, Susana. Yo creo que escuchando a la conversación, yo creo que no puede tener el E o S sin el G. No funciona. ¿Por qué? Porque en el directorio uno está fijando la estrategia. Y si el énfasis en lo de la sociedad o lo medioambiental no se percibe como algo estratégico para la sobrevivencia en el largo plazo de la organización, no van a funcionar los informes bonitos, etc. Y yo voy a dar dos ejemplos que yo he visto. Uno en el sector financiero. Uno pregunta a veces qué puede hacer un banco en términos de particularmente en lo medioambiental. Obviamente, como tú mencionaste, cambiar las luces, las cosas medio obvias. Pero estratégicamente, ¿qué puede ser? En algún banco donde yo estoy en el directorio, hace 4 o 5 años decidimos incorporar en nuestro proceso de crédito el concepto de el cumplimiento o la estrategia de las compañías hacia el medio ambiente. Para ver si, para nosotros ayudar con el financiamiento de compañías más sostenibles en el tiempo en términos de medio ambiente. Y al principio, en la discusión en el directorio era, eso es puro costo para nosotros, tenemos que implementar nuevos procesos. Segundo, los clientes no van a estar felices porque estamos poniendo la barra más alta para ellos y eso no es competitivo. Pero con la implementación de eso en el tiempo, ha sido 180 grados al revés. Porque los clientes hoy día nos agradecen por haber ayudado a entender cómo pueden mejorar su impacto en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque se hace su negocio más sostenible. Se hace más fácil conseguir financiamiento. Y al final del día, para el banco, ha sido un factor de diferenciación y competitividad en el mercado para nosotros. Entonces, eso es porque en vez de hacer algo donde uno check the box, es algo para nosotros que ayuda a consolidar nuestro negocio, hacerlo más sostenible en el largo plazo. Y es algo fundamentalmente estratégico. Y eso solamente puede pasar si pasa en el directorio, definiendo la estrategia y a través de la gobernanza, mirando el largo plazo, el propósito y los valores que tenemos. Otro ejemplo, y termino con eso. En la minería, el medio ambiente es muy importante y uno trata de hacerlo para reducir costos, para parecer mejor, para cumplir con las reglas de distintas compañías. Pero en una compañía donde yo estoy trabajando con el directorio, han tomado la decisión tomar medidas drásticas para bajar su huella de carbono mucho más rápido que requerido por las reglas internacionales, porque estratégicamente ellos quieren estar en la minería en 50 años más y quieren ser los ganadores en 50 años más. Entonces pusieron estándares muy altos que implica gastos enormes en los próximos 4 o 5 años, mucho más que el promedio del sector. ¿Qué pasó? Es una compañía que está listada en la bolsa. Bajó el precio de la acción muy fuerte al principio, porque obviamente la rentabilidad en el año que viene o en 2 años más va a ser más bajo que podría haber sido sin esas medidas.
Pero en los años, los inversionistas están entendiendo que eso va a posicionar a esta compañía a ser mucho más competitivo en el largo plazo y existir por mucho más años. Entonces, pensando en lo que dijo Axel, los inversionistas tienen sus pensamientos en el mediano plazo porque son inversiones que tienen que generar rentabilidad en largo plazo. Yo creo que fue una muy buena decisión, pero era muy difícil, pero basado en el propósito de la compañía, los valores y la idea que ellos tienen que existir en el mediano plazo. Es difícil, pero importante y solamente vino porque el directorio tuvo la convicción y lo implementaba a través de la gobernanza en todos los aspectos de la compañía. Yo creo que son dos ejemplos que para mí han sido confirmatorios de la importancia de la gobernanza para tener sustentabilidad y para tener ESG o GSE, como vamos a decirlo ahora en el Magnífico, futuro. vamos. Muchas gracias, Katy, y gracias por compartir los ejemplos, porque a veces cuesta ver estos temas con ejemplos reales y efectivamente como este sacrificio de bajar el precio de la acción o bajar la rentabilidad en el corto plazo. Y ahí, Axel, me interesa también saber qué opinas de eso, cómo manejan estos temas también en BlackRock, porque yo me imagino que al principio los tienen que haber creído locos, los tienen que haber dicho, pero ustedes están preocupados de otros temas, y también cómo manejan el tema del greenwashing, porque en el fondo ustedes se pusieron este propósito que querían invertir en empresas con criterios ESG, pero me imagino que hay muchos que vienen con el check the box y que les terminan mostrando algo maravilloso que después no lo es, que después se desarma. Bueno, sí, Susana. Efectivamente no es una tarea sencilla. Yo diría que incluso en un comienzo la dificultad comenzaba por la falta de datos. Nosotros somos una empresa que, digamos, nuestras decisiones, como es de esperar de una empresa que se dedica a las inversiones, se sustenta en análisis de datos financieros. Revisamos, como pueden esperar, todos los estados financieros, los balances, los estados de flujo de caja, y como para, digamos, ir ampliando esta visión para incluir estos criterios no financieros en cuanto a medio ambiente, en cuanto a la situación de responsabilidad social. El primer paso fue ir generando información y data, ¿no es cierto?, sobre la cual podíamos tomar decisiones. Nuevamente, no es una tarea sencilla, a diferencia hoy día, ¿no es cierto?, que las empresas entienden que tienen que entregar ciertos formatos, por ejemplo, cuando entregan estados financieros auditados, todavía estamos en un proceso de ponernos de acuerdo en relación a qué tipo de información tienen que entregar las empresas. Todavía incluso mucha de esa información proviene únicamente de la empresa, y no hay fuentes terceras que nos permitan contrastar si es que esa información es verídica, si es completa o no. Entonces, lo primero es básicamente ir formando, ¿no es cierto?, la base de información necesaria como para ir incorporando. ¿Sí? Yo creo que aquí la clave, Susana, es, por decirlo así, que la inversión con criterios de sustentabilidad se acabe, que sea inversión pura y dura, porque ya los criterios de sustentabilidad son partes del fundamento, que no requiera el apellido, por decirlo así, con respecto a las decisiones de inversión que se toman. Así todo, digamos, hemos avanzado muchísimo, hay mucho mayor, no solamente disponibilidad de datos, quizás ahora nos pasa el problema contrario, hay demasiados datos y el desafío ahora es ordenarlos y poder de alguna manera hacer sentido de ello. Pero el desafío también tiene que ver cómo hay distintas percepciones. Hoy día nuestra empresa está un poco tensionada entre aquellos que piensan que estamos yendo demasiado lento con respecto a cómo ir, ¿no es cierto?, generando o influenciando a las empresas para que vayan adoptando estos criterios en sus decisiones. Hay algunos que piensan que vamos demasiado rápido, particularmente en lugares donde economías extractivas, por ejemplo, son muy importantes. Obviamente les preocupa que si va a haber un impacto adverso en cuanto a las inversiones
en actividades que son muy importantes y legítimamente, porque dan empleo, porque generan recursos que, por ejemplo, para los gobiernos locales también generan, ¿no es cierto?, fuentes financieras. Entonces, estamos hoy día, probablemente el principal desafío que enfrentamos, Susana, es cómo, de alguna manera, gestionar esa tensión. Creo que es una tensión, si bien no es fácil, es esperable. Estamos en un proceso de ir, digamos, desarrollando las herramientas como para poder hacer esto. Hoy, como te decía, algunos quisieran que fuéramos mucho más agresivos o rápidos en esto. Creemos que hay que hacerlo bien. Creemos que también, y esta es una pregunta que recibimos bastante, Susana, bueno, ¿y qué hacen con las empresas o las industrias que sí son, de alguna manera, entre comillas, sucias, ¿no? Bueno, ahí está el desafío de trabajar con ella, y aquí el desafío de esas decisiones difíciles que decía Katy, que es fundamental, es no abandonarlas, no dejar de invertir en ellas, sino que trabajar para que incluso empresas que estén en sectores que hoy día no marquen muy bien, ya sea no medioambiental o social, puedan ir avanzando. Y aquí termino, digamos, aquí está la respuesta a un poco a lo que decía Katy, positiva, que el mercado, que el ámbito donde, digamos, mi empresa se mueve, ha empezado a reconocer eso. No tan solo en la foto, en cómo está la empresa hoy día en cuanto a las métricas de sustentabilidad, sino que en la película, en el sentido de cómo va evolucionando, premiando a aquellas empresas que a lo mejor partieron con una foto no muy linda, no muy bien peinado, ¿no? Pero en la medida que van entendiendo esto, lo van incorporando en su estrategia al más alto nivel, ¿no es cierto? Desde el directorio hacia abajo, están mostrando un grado de avance. Y nosotros hemos medido el precio de mercado de algunos activos, tanto de acciones o de bonos, y el mercado ha venido reconociendo, dándole un premio o restándole un castigo que puede haber habido inicialmente, porque puede observar ese cambio. Así que eso es bien importante para nosotros como inversionistas, no solo quedarnos en la fotografía del momento, sino que poder observar el cambio, y por lo mismo nosotros queremos ser un agente que permita precisamente llevar ese cambio a cabo. Perfecto, Axel, súper interesante, y creo que también ahí se contesta una pregunta que había del público, donde era qué es lo que pasa con la desaceleración que se ha producido dado la guerra en muchas industrias, porque también hay que sobrevivir, en Europa se tienen que calentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el fondo con esa incoherencia que más o menos se ha visto? Pero creo que ahí tú bien lo contestaste de que la idea no es eliminar, sino que también ir trabajando en esos temas. Después también podemos profundizar más en eso. Francisco, me interesa saber mucho cómo lo han visto ustedes. Primero, ¿cómo vieron el impacto de la pandemia en todo esto y que hoy día está pasando también con la guerra, especialmente en Latinoamérica? Porque Latinoamérica somos más o menos seguidores de todas estas tendencias, entonces todos los que estamos aquí hemos estado como empujando este carro, y después se viene la pandemia y linkeado con la pregunta también que acabo de leer, viene la guerra, también se retrocede en muchos aspectos. ¿Cómo lo has visto tú, especialmente en Latinoamérica? ¿Ha aumentado la conciencia? ¿Ha disminuido? ¿Se ha visto como con esta excusa de no, lo dejamos en pausa porque ahora estamos en crisis? Y también, ¿cómo comparas tú América Latina con el resto del mundo? ¿Estamos más atrasados o estamos bien, dado tu visión global? Bueno, yo tendría que hacer varias aclaraciones. Aquí voy a ser un poco disruptivo. Yo voy a hacer ese llamado a la realidad de acuerdo a lo que ocurre en nuestra región, porque somos distintos, pero no tan diferentes. Uno de los primeros temas que quiero destacar, que es muy importante, es la manera como los directorios están constituidos y las barreras que enfrentamos, inclusive con el shock que nos da la pandemia, que nos generó un impulso importante hacia la conciencia del riesgo social. Pero aquí tenemos básicamente que reconocer una estructura de propiedad muy concentrada, en donde estos grupos económicos tienden a tener juntas, consejos, directorios bastante, digamos, interrelacionados con los mismos miembros de junta que han venido durante mucho tiempo siendo miembros de directorio, y que probablemente en su concepción de los riesgos ambientales y sociales y las oportunidades no están tan abiertos. Por eso me imagino que el rol de alguien como Katy
en un directorio es muy importante. Y hemos visto cómo las mujeres que tienen esta visión logran generar una atracción distinta. Otra conversación muy interesante, quizá no alcanzamos, pero tenemos esa primera dificultad de una estructura de propiedad. Y de otro lado, pues quisiéramos tener muchos más BlackRocks, quisiéramos tener mucho más inversionistas institucionales con esa visión de mediano y largo plazo. Pero lo que ocurre en nuestras economías es que en la gran mayoría, pues no hay una liquidez en el mercado público en donde básicamente los inversionistas tengan esa capacidad de influencia que sí tienen en otros mercados, como puede ser el SEI en el mercado americano o en Europa. Aquí es muy difícil. Muchos de los inversionistas institucionales son propiedad también de las mismas, digamos, holdings que tienen las empresas listadas. Entonces, estos inversionistas institucionales tienen que cumplir con una rentabilidad mínima cuando hablamos de los fondos de pensiones. Entonces, es un enorme desafío en que ellos puedan tener esto. Y entonces la respuesta, ¿cuál ha sido? El regulador. Entonces tenemos un regulador que está exigiendo en Brasil, en Colombia, en Chile, que la gran mayoría de las empresas estén reportando TCFD y estén reportando SASB. Y entonces pasamos en esta cascada a otra realidad, y es que las compañías empiezan a moverse por el compliance, ¿no? Están buscando el reporting de esto, pero no es una visión estratégica. Eso que han mencionado aquí de manera tan importante. Y empieza entonces esta desconexión entre el director de sostenibilidad o el área de marketing que manejaba muchas veces el reporting y lo que está pasando en el directorio. Y por eso, digamos, aquí les estoy dando un contexto de lo que yo he visto, y entonces nos encontramos alrededor de una situación en donde hay una enorme necesidad de pensar que somos distintos. Yo sé que BlackRock, por ejemplo, en el mercado americano ha visto este movimiento anti-ESG, en donde pues básicamente la visión individualista de algunos valores en ciertas sociedades lleva a pensar que esto pues, no es viable, que es mucho mejor la liberalización, y en el contexto de digamos, unas economías con una alta dependencia a mercados externos, la mayoría financiadas en tasas de interés hoy en día más altas, de acuerdo a lo que está pasando con la Fed, pues estas economías tienden a sufrir mucho más con esas políticas públicas externas. Pero lo que quiero decir es que a pesar de todo esto, pues las visiones van a tener que ser en los directorios, y ellos están preocupados con una visión de corto plazo, pero no tenemos los mismos valores. No tenemos los mismos valores, y en esto quiero decir que, por ejemplo, este tipo de movimientos anti-ESG aquí se encuentran mucho más deslegitimados, porque hemos visto el estallido social. Entonces, ese tipo de influencia no llegaría tan fácilmente a América Latina, pero sí llegaría a la influencia de lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre es: estamos en crisis, no pensemos en este tema y entonces sigamos haciendo lo mismo. Y por eso, pues, digamos que yo cierro acá, digamos, hay 2 o 3 aspectos que son muy importantes, y es seguir con este activismo, seguir con esta difusión, y que los consejos de dirección no les gusta que diga esto, que se profesionalicen. Hay que hacer el upskilling. Tenemos una cantidad de sesgos en el entendimiento de estos temas. Por eso la gran importancia de medir la gobernanza corporativa, porque ya no puede ser un tick in the box, sino que necesitamos realmente ver si el director que está sentado tomando decisiones entiende la sostenibilidad, si no tiene un sesgo, y además cómo están compuestos los directorios. Estamos teniendo las mismas personas con conocimientos financieros o legales, pero necesitamos personas que vengan de otro background, sin hablar de lo que implica en cuanto a diversidad en los directorios. Tenemos una participación de la población en Latinoamérica mucho más heterogénea, y en los directorios estas visiones no existen. Entonces hay un reto para vencer estos sesgos, hay un reto para vencer la visión de corto plazo frente a la crisis, y pues realmente nuestros desarrollos se están dando a nivel regulatorio. Entonces es muy peligroso en caer en el compliance y no en el ser o en el deber ser alrededor de estos temas. Eso es lo que yo diría de manera, digamos, muy general, porque hay muchas discusiones alrededor de este tema. Déjeme solamente apuntalar algo, y es esa frase que tú pusiste ahí de Gandhi, ¿no? Esto es algo que va en la reflexión del propósito, no solamente de la organización, sino que necesitamos también que haya esa reflexión de propósito del director, que tiene unos deberes fiduciarios.
y no se ha entendido que yo tengo un deber fiduciario con la compañía que hoy en día tiene precisamente una visión mucho más hacia los grupos de interés, ¿no? Estamos en el marco del shareholders primacy. Entonces, aquí los directores tienen que preguntarse también frente a sus valores y su propósito dentro del consejo. No están representando solamente a algunos accionistas, ni están representando unos intereses particulares. Representan los intereses de la compañía y de la sociedad en general. Gracias, Sí, Francisco. Muy inspirador y también un llamado a la acción muy grande. Y gracias por compartir eso, porque a veces cuando yo muestro esa frase, sobre todo en clase, los alumnos me creen ahí loca, deben llegar a sus casas diciendo a la profesora que me tocó. Pero así que gracias por compartir eso. Francisco, una última preguntita que está acá de las preguntas del público. ¿Qué medidor recomendarías, aparte de G-Metrix, obviamente, para poder medir esta G? O para poder medir los ESGs, ¿cuál recomiendas tú de los mundiales? No, mira, es difícil hacer una recomendación distinta de esta. El gobierno corporativo se hace a la medida y yo creo que tienen que usar todos aquellos que son relevantes de acuerdo a la materialidad del contexto de su riesgo de gobernanza. Nosotros también tenemos unos indicadores de temas ambientales y sociales y tenemos unas matrices, pero es que aquí lo que se trata es de utilizar todos aquellos que realmente me llevan a hacer esa transformación. Yo lo que los invito es a que miren más allá de uno, que utilicen lo mejor de aquello que es relevante para ustedes. Eso es lo que hace que un directorio, eso es lo que hace que una organización llegue a tener un proceso cada vez más potente. Por ejemplo, en este caso, ustedes se han basado en lo que ha venido siendo la recomendación de gobernanza climática, que es muy importante, que es lo que sacó el Foro Económico Global. Pero hay otros que, pues, digamos, son más pure governance y, por ejemplo, nosotros estamos más enfocados en este momento en gobernanza de la sostenibilidad. Hay que tomar ese mix, hay que reflexionar qué es lo que realmente sirve, hay que ver cuál es el camino de la compañía para realmente hacer algo hecho a la medida, ¿no? Una talla no le sirve a todos. Bueno, muchas gracias, Francisco. Ya estamos contra el tiempo, ya estamos un poco pasados. Yo sé que les había prometido una hora. Lamentablemente nos quedaron algunas preguntas ahí sin responder. Pero antes de cerrar, me gustaría que cada uno dijera una frase sobre el futuro, sobre qué es lo que esperan también respecto a la gobernanza. Así que, Katy. En mute. Katy. Pero ya estamos aprendiendo a leer los labios. Tengo que aprender el botón mute. Ok, no, gracias, Susana. Mensaje es que las compañías, las empresas son muy, muy importantes para la sociedad y para el éxito de la sociedad. Y para que se hacen su aporte, tienen que ser sostenibles y tiene que nacer de los directorios. Entonces, mucho ánimo a los directorios, empoderar su gente y trabajar en estrategia basada en sostenibilidad, porque eso es lo que necesita el mundo. Gracias, Katy. ¿Axel? Yo lo quiero dejar con dos cosas. Una quizás que yo he aprendido un poco por formación profesional. Lo que no se mide no existe muchas veces. Y en ese sentido, G-Metrix es muy importante para que empecemos a medir, para que podamos empezar a precisamente no quedarnos con una foto, sino que ir viendo cómo evoluciona la película en nuestras empresas. Pero también en el camino Susana yo he aprendido otra cosa, un poco fuera de mi ámbito de formación, que también lo que no se comunica no existe. Y es importante también, y a veces quizás esto es lo más difícil, incluso más que medir, es abrirse a ser transparente, a comunicar. Muchas veces no vamos a salir muy bien al comienzo, pero tener fe que con, digamos, apoyos como una medida como puede ser G-Metrix, un sistema que me permita entender dónde están mis fortalezas, pero también dónde tengo que mejorar, poder ir comunicando al resto de la organización. No resulta bien si solamente se queda digamos, en el círculo cerrado quizás del directorio. Buscar maneras para que toda la institución vaya precisamente identificando los avances con respecto a la manera en que se están haciendo las cosas en la empresa. Muchas gracias, Axel. Bueno, yo interesante. voy a ser un poco más Francisco. filosófico y yo voy a traer a colación una
frase, no sé si me estoy equivocando, de Sócrates, que dice conócete a ti mismo. Es muy importante que las organizaciones y los directores entiendan cuáles son sus competencias y esas competencias blandas. Con dos temas fundamentales. Necesitamos mayor evaluación de los directorios y que esas evaluaciones tengan una finalidad, generen un plan de mejoramiento, encuentren cuáles son sus oportunidades como directores y como compañías. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, les agradezco a todos por haber estado acá y sobre todo a este panel de lujo que tuvimos y la conversación que podríamos haber seguido por horas. Pero bueno, eso es lo bueno, dejarlos con ganas de más, pero muy, muy interesante y creo que sacamos buenos puntos en limpio también. Así que muchas gracias a todos por haber estado acá y gracias a nuestro panel. Chao.